nuestro RStudio, la versión más actualizada de R y RStudio, vamos a empezar por primero bajar la nueva versión de R. Vamos a poner r-project.org. Y entonces aquí dice la nueva versión. Siempre aquí vienen las versiones más recientes. Esto fíjense que salió el 31 de octubre de 2022. Entonces la vamos a descargar. Para descargarla vamos a ir aquí a donde dice download. Aquí nos pide que busquemos de un repositorio donde lo vamos a descargar. Entonces, pues por mera coincidencia, aunque es irrelevante, lo vamos a descargar de acá de México. Vamos a decirle que queremos descargar for Windows. Y aquí le decimos en instalar R por primera vez. Entonces aquí ya por fin tenemos el documento o el archivo para descargarlo. Y mientras se descarga, que puede tomar un poco de tiempo, vamos a ir a descargar RStudio. Sin embargo, aquí hay alguna novedad porque ahora RStudio cambió de nombre y logo y ahora se llama POSIT. Entonces dice, vamos a descargar RStudio acá. Y entonces ahora también se va a estar descargando RStudio al mismo tiempo. Una vez que ya se descargaron ambos, vamos a proceder a instalarlos. Damos clic en ejecutar para R. Tenemos la versión 4.22, que es la más nueva. Seleccionamos el idioma. Nos indica el lugar donde se va a instalar. Leemos que sí. Todo. ¿Deseas utilizar las opciones de configuración? A esto vamos a decirle que no, que lo instale automáticamente y que lo instale allí. Podemos decidir tener un acceso directo en el escritorio o no. De preferencia no, porque seguido vamos a estar cambiando las versiones de R, entonces no es necesario. Una vez completada la instalación, ahora procedemos a instalar RStudio. Mientras tanto vamos a ver qué es R y entender la diferencia con RStudio. Si se fijan, R es un ambiente de programación. Sin embargo, pues solamente nos ofrece esta pestañita. Nosotros podemos poner Iris, que Iris es un juego de datos que ya está cargado por defecto en R. Y podemos verlo. Tal vez, bueno, no tal vez, de hecho aquí podemos hacer todo. Podemos hacer, por ejemplo, una graph iris. Tome a sepal.length en función de iris petal.length. Entonces aquí vemos una gráfica. Por ejemplo, si la cerramos, pues quién sabe dónde está la gráfica y ya no la podemos volver a ver. Entonces R en sí mismo es muy eficiente porque no demanda recursos computacionales en una interfaz. Sin embargo, el costo es que para los usuarios que no somos avanzados nos puede hacer la vida un poco más complicada. Para eso está RStudio, porque además, por ejemplo, esto que estamos escribiendo acá se borra y no queda en ningún lugar. Entonces, si yo quisiera repetir la gráfica, tengo que escribirla otra vez completamente. Y entonces eso haría que mi forma de trabajar fuera relativamente ineficiente.
Entonces vamos a cerrar R. No queremos guardar nada. Ya terminó la instalación de RStudio. Entonces ahora vamos a buscar a RStudio. Ok, nos pregunta qué versión queremos utilizar. Vamos a decirle que queremos utilizar. Si le decimos que use la versión por defecto, pues va a buscar la versión más actualizada, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tengo 3 versiones. Entonces estos sitios web ya los podemos cerrar. Y entonces ya abre RStudio. Un nuevo proyecto. Siempre les recomiendo hacer un proyecto cuando van a empezar a trabajar con algo nuevo, para que puedan... Les va a facilitar mucho la vida. Al momento de que necesiten ustedes cambiar entre scripts y demás. Pero por ejemplo voy a ponerlo en el escritorio, este nuevo proyecto acá en ideas. Y le voy a llamar proyecto de prueba. Ok, entonces su R se vería más o menos así, solo que acá va a decir ninguno o none. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia principal es que aquí tenemos a R. Lo que teníamos en R está aquí, pero aquí tenemos algo que se llama ambiente global, donde podemos ver los objetos que vayamos creando. Acá tenemos los archivos que están dentro de la carpeta que nosotros decidimos. Acá podemos ver las gráficas que vayamos generando, los paquetes que tengamos instalados. La parte de la ayuda, que es súper útil, entre otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí nosotros llamamos de nuevo a Iris, pues acá lo vemos. De todas maneras no se quedó en ningún lado. Pero ahora yo voy a empezar a sacar ventaja de tener RStudio. Y lo primero es esto: crear scripts. Los scripts son guiones, son ediciones de texto en la que nosotros podemos ir guardando la información o la serie de comandos que vamos pidiéndole a R para que los podamos reutilizar en un futuro. Además, tiene una gran ventaja contra otros editores de texto, es que lo que escribamos aquí lo podemos ejecutar directamente aquí sin tener que copiar y pegar. Me explico. Por ejemplo, yo voy a guardar los datos que vienen en Iris. Iris sí, está aquí, ¿no? Si yo le doy control enter, ya lo escribió aquí en la consola, y esto ya lo habíamos visto varias veces. Pero para guardarlos en un objeto en el que yo los pueda manipular, les voy a decir que necesito que lo guarde en un lugar que se llame dat. Y se fijan, ahora aquí tengo un objeto que se llama dat, que tiene los datos de Iris. Ahora, esta forma en la que lo hice para guardarlo es una forma que funciona, sin embargo no es la más normal. Regularmente lo que hacemos es definir el nombre del objeto y luego utilizar el símbolo de asignación y después decirle qué queremos guardar ahí. Entonces voy a ponerle dat2 para que podamos comparar si estos dos son iguales. Entonces yo quiero saber si dat y dat2 son iguales. Entonces doy control enter y me dice que todo es igual, ¿sí? Entonces, como dat2 ahora me parece redundante, uso la función rm, que significa remove, y lo voy a borrar de mi ambiente global. Entonces solamente me voy a quedar con datos, con dat. Lo voy a borrar también, voy a borrar todo esto y lo voy a guardar de la forma común. Dat es igual a Iris. Ahora, aquí podemos escribir también notas. Por ejemplo, si yo oprimo Control Shift R, puedo ponerle guardar. Me aparece una ventana emergente en la que me pregunta la etiqueta que le quiero poner a esa sección, y yo le voy a decir guardar datos. Y entonces me pone un símbolo de gato que significa que eso es una nota, pero además lo pone con una
de tal forma que esto se convierte en una sección que se puede guardar. Entonces aquí tenemos guardar datos y luego aquí voy a tener otra sección, Control Shift R, y le digo hacer una gráfica. Y entonces aquí sí puedo decirle plot. Y voy a llamar a los nombres. ¿Cuáles son los nombres de las columnas que están en DAT? Pues uso la función names y me dice aquí cuáles son los nombres que tengo. Entonces yo le puedo poner aquí le voy a poner una nota que diga verificar nombres de las variables. Entonces aquí le voy a decir que me haga una gráfica. Plot sepal.length en función de petal.length. Datos están en dat. Ok. Ya tenemos nuestra primera gráfica. Podemos copiar esto, pegarlo acá abajo y ahora utilizar otra variable. ¿Qué les parece? Petal width. Perdón. Ok. Y ahora nosotros sí podemos navegar entre las gráficas que vayamos haciendo. Si nosotros buscamos la ayuda de la función plot, podemos ver, aquí dice la función por defecto para gráficos de dispersión, en el paquete de gráficos, que es el que estamos utilizando. Entonces vemos que tiene varios argumentos. Aquí lo primero que dice es una descripción. Dice qué hace la función. Después dice cómo se utiliza. Entonces cada variable que está dentro de la función se le conoce como argumentos. Y entonces aquí nos dice qué significa cada argumento. Entonces, por ejemplo, dice que los objetos X y Y nos dan las coordenadas para la gráfica. Este es el tipo, los límites del eje X, los límites del eje Y. Si quieres que se convierta en logaritmo, si quieres que tenga un título, si quieres que tenga un subtítulo, la etiqueta del eje X, la etiqueta del eje Y, etcétera, etcétera. Vienen aquí otros parámetros gráficos que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, si yo acá agrego col y le pongo red, me va a generar esto. Y puedo también modificar la forma con PSH, le pongo 19 y ahora tengo un gráfico un poco más agradable. Tal vez si uso xlab y le digo que sea ancho del pétalo y ylab que sea longitud del pétalo, considerando que las etiquetas, todo el texto siempre va entre comillas. Ya se modificó acá un poco. Y de todas maneras, para cualquier función de R, ustedes pueden correr los ejemplos que están acá. Entonces, por ejemplo, aquí va a guardar unos objetos y luego va a guardar un objeto que se llama speed, que va a tomar de unos datos que ya existen, que se llaman cars, va a tomar la columna speed y de los mismos datos va a tomar la columna dist y luego va a hacer una gráfica de donde va a poner a la velocidad y la distancia y con algunas otras especificaciones. Vamos a ver qué son esas otras especificaciones. Entonces aquí le voy a decir que voy a guardar un ejemplo. Entonces guardo eso y ya tengo una gráfica para este momento, y ojalá esto les pueda servir mucho para los cursos que vayan a tomar con nosotros enfocados al análisis de datos en R. Muchas gracias.